¿Alguna vez has salido a la calle y has pensado, este calor es insoportable? Ahora imagina ese mismo calor, derritiendo los neumáticos de tu coche, friendo un huevo en el salpicadero y convirtiendo las paredes de tu casa en una masa pegajosa. ¿Te parece imposible? Bienvenido a los lugares más calurosos de la Tierra, donde sobrevivir al sol es un trabajo a tiempo completo. En el vídeo de hoy, nos sumergimos en ciudades reales, donde las temperaturas suben tanto que la gente tiene que llevar guantes de cocina para conducir sus coches. Lugares donde las aceras se queman, las paredes se derriten e incluso los aviones se niegan a volar. No es ciencia ficción, es la vida cotidiana de miles de personas. Antes de sumergirnos en esta realidad abrasada por el sol, tómate un segundo para desplazarte hacia abajo y pulsar el botón rojo de suscribirse. Créeme, no te querrás perder ninguno de los datos alucinantes que tenemos preparados. Y si ya estás suscrito, ya formas parte oficialmente del grupo más guay que sobrevive a los datos más calientes. ¿Listo? Subamos la temperatura. Seamos sinceros. Todos nos hemos quejado alguna vez de los días de calor, de ese verano en el que el ventilador solo movía aire caliente, o de cuando tus chanclas empezaron a derretirse un poco en la acera. Pero si crees que eso es malo, aún no has visto nada. Recuerdo pasar un verano en un pequeño pueblo de Brasil, donde parecía que el sol tenía algo contra mí. El aire era tan seco que mi teléfono se sobrecalentaba solo con estar sobre la mesa. Pensaba que me estaba derritiendo. Pero, ¿sabéis qué? Eso no era nada comparado con los lugares que os vamos a mostrar, porque mientras nosotros nos escondemos en casa con ventiladores y helados, hay gente que vive en ciudades donde 50 degrees Celsius es un martes cualquiera, donde los coches son como hornos, y salir a la calle sin preparación es como entrar en un horno de pizza. Así que la próxima vez que te quejes de que hace demasiado calor para salir, recuerda que en algún lugar las paredes de la casa de alguien se están derritiendo literalmente, y hoy vas a descubrir cómo consiguen sobrevivir a esa locura. Vamos a sumergirnos en los lugares habitados más calurosos del planeta, empezando por una ciudad de Estados Unidos que te hará sudar delante de la pantalla. Phoenix es la capital de Arizona y, aunque parece una ciudad moderna normal, el calor allí es de otro nivel. No estamos hablando de 35 o incluso 40 grados centígrados. No, Phoenix alcanza habitualmente los 47 grados y, en los peores días, supera los 50 grados. Es un calor en el que las sombras no alivian, sino que atrapan más aire caliente. Pero aquí es donde la cosa se pone salvaje. En un día récord, la temperatura del aire era de 47 veces Celsius, pero el asfalto alcanzó los 76 Celsius. Eso es suficiente para freír un huevo o derretir las suelas de tus zapatos. Literalmente. Los lugareños dicen que caminar descalzo es un deporte extremo. Sales a la calle y las chanclas se pegan al pavimento como chicle. Incluso aparcar el coche es un reto. ¿Por qué? ¿Tocar el volante sin guantes? Así es como se producen quemaduras de segundo grado. No es broma. Algunas personas utilizan manoplas de horno solo para conducir en verano. El calor es tan intenso que la infraestructura de la ciudad se ve afectada. Los buzones se deforman, las señales de tráfico se despegan como pintura vieja, e incluso las paredes de materiales sintéticos comienzan a combarse y a caerse como velas de cumpleaños que se han dejado demasiado cerca del fuego. En Phoenix, sobrevivir al verano significa tratar el coche como un horno precalentado y la entrada de casa como lava. Y sin embargo, la gente vive allí todos los días. Entonces, ¿por qué se quedan? Esa es una pregunta para otro vídeo. Pero ahora, echemos un vistazo más profundo a lo que este calor realmente le hace al mundo que le rodea. Ahora quizá estés pensando, vale, hace calor, no es para tanto. Pero créeme,
El calor en Phoenix no solo se siente mal, destruye cosas. Empecemos por la construcción. En muchas ciudades de Estados Unidos, especialmente en las regiones más cálidas, las casas no se construyen con ladrillos pesados o piedra como en Europa o Latinoamérica. En su lugar, se suelen utilizar materiales sintéticos, compuestos plásticos, MDF y otros paneles ligeros. ¿Y adivina qué le pasa al plástico cuando se expone a una temperatura de 76 degrees Celsius bajo el sol? Se derrite, se deforma, se dobla como si fuera de cera. Hay fotos reales de Arizona que muestran paredes, fachadas exteriores enteras, que se derriten como velas de cumpleaños dejadas en un coche caliente. Desde la distancia parecen fuentes de chocolate. De cerca, más bien una película de terror para arquitectos. Pero no se limita a las paredes. Los volantes se calientan tanto que la gente deja guantes de cocina en sus coches durante todo el año. Algunos envuelven la palanca de cambios con toallas para evitar quemaduras. Y no es raro que la gente hornee galletas en el salpicadero. Sí, en serio. Se pone un poco de masa en una bandeja, se deja bajo el parabrisas, se vuelve 2 horas después y voilà, un caos de trocitos de chocolate. Incluso los cubos de basura de la calle se han derretido formando charcos de sustancia viscosa. La pintura se descascarilla de los coches. Los letreros de las tiendas se hinchan como el queso de una pizza. En Phoenix, el sol no solo es brillante, es destructivo, y lo que le hace a los objetos es solo el principio, porque ahora es el momento de ver lo que le hace a los seres vivos. Por si derretir paredes y freír salpicaderos no fuera suficiente, hablemos de lo que este calor le hace a todo lo demás, especialmente a los animales y a las infraestructuras públicas. Imagina pasear a tu perro en Phoenix al mediodía. Parece sencillo, ¿verdad? Pero recuerda que el pavimento supera los 70 degrees Celsius. Es suficiente para quemar la piel humana en segundos, así que para las mascotas es una tortura. Muchos residentes utilizan ahora pequeñas botas protectoras para sus perros y gatos. Sí, en medio del desierto, tu mascota necesita zapatillas. Las señales de tráfico, deformadas. Los buzones, desfigurados como un cuadro de Salvador Dalí. Incluso se han visto farolas metálicas inclinadas, con las bases ablandadas por el calor implacable. Y no se trata solo de estructuras artificiales. Incluso los cactus, plantas diseñadas literalmente por la naturaleza para soportar las condiciones del desierto, se han visto encogidos, marchitos e incluso agrietados. Se trata de plantas que almacenan agua durante meses y se mantienen erguidas bajo el sol más implacable. Cuando incluso los cactus se rinden, sabes que la cosa está mal. El calor también afecta al transporte. El asfalto se vuelve pegajoso. Los coches se sobrecalientan. Los retrasos en el transporte público son más frecuentes, no por el tráfico, sino porque la ciudad se está derritiendo literalmente bajo los pies de la gente. En Phoenix, la supervivencia no es solo una cuestión de hidratación, sino de estrategia. Desde la protección de las mascotas hasta los trucos para los vehículos, pasando por la reorganización de todo el día en función del sol. Y sin embargo, sigue haciendo más calor en otros lugares. Hablemos de un lugar tan caluroso que ni siquiera los aviones se atreven a despegar. Habrás oído hablar de vuelos retrasados por tormentas, nieve o niebla. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de un avión que no puede despegar porque hace demasiado calor? Bienvenido a Phoenix, donde incluso los aviones se rinden. Durante las olas de calor extremo, los vuelos del aeropuerto Phoenix Sky Harbor a veces se cancelan o se retrasan. Y no es porque los pasajeros se estén derritiendo en la terminal. Es porque las altas temperaturas cambian el funcionamiento de la densidad del aire, lo que dificulta que los aviones despeguen con seguridad. En pocas palabras, la ciencia explica lo siguiente: cuanto más caliente es el aire,
más fino se vuelve. El aire más fino proporciona menos sustentación, lo que significa que los aviones necesitan más espacio en la pista y más potencia en los motores para despegar. Pero los aeropuertos no se construyeron teniendo en cuenta temperaturas tan elevadas, por lo que cuando hace demasiado calor, alrededor de 48 °C o más, algunos aviones simplemente no pueden volar sin riesgo de sufrir un accidente. En 2017, se cancelaron todos los vuelos de una tarde en Phoenix debido al calor. Y no solo los de aviones pequeños. Los vuelos comerciales más grandes se pospusieron hasta que el sol se puso y el aire se enfrió lo suficiente como para recuperar la sustentación. Es como si las leyes de la naturaleza dijeran, «No, hoy no». Piénsalo. Los seres humanos inventamos pájaros de metal que vuelan por todo el planeta, y ni siquiera ellos pueden vencer el calor de Arizona. Pero si crees que esto es lo peor que nos ofrece el mundo, piénsalo de nuevo, porque estamos a punto de dirigirnos a un lugar aún más extremo, un lugar donde el sol es tan intenso que intentaron construir sus propias nubes solo para sobrevivir. Dirijámonos a Oriente Medio, a la abrasadora nación de Qatar. Si pensabas que Phoenix era el límite de la resistencia humana, abróchate el cinturón, porque ahora vamos a viajar al otro lado del mundo, a un lugar donde 50 °C es una tarde normal, donde llueve muy poco, y donde el gobierno ha intentado inventar nubes artificiales solo para hacer la vida más llevadera. No es una película de ciencia ficción, es Qatar, uno de los lugares habitados más calurosos de la Tierra. Mientras Arizona derrite los volantes y las aceras, Qatar lucha por la supervivencia en un clima que no solo quema, sino que asfixia. No hay sombra suficiente, no hay ventiladores lo suficientemente potentes, no hay aire acondicionado lo suficientemente frío. En Phoenix, la ciudad se derrite. En Qatar, el calor puede matarte si pasas demasiado tiempo al aire libre. ¿Estás listo para ver qué sucede cuando el dinero se une a la locura en el desierto? Sumérgete en el mundo futurista y un poco aterrador de la supervivencia al calor en Qatar. Bienvenido a Qatar, un país donde salir a la calle en verano no solo es incómodo, sino que roza el suicidio. Esta pequeña pero riquísima nación de Oriente Medio es conocida por el lujo, los rascacielos y por ser sede de la Copa Mundial de la FIFA. Pero bajo el glamour se esconde una cruda realidad. El calor es implacable. En pleno verano, las temperaturas rondan los 50 °C, con unos niveles de humedad que hacen que parezca que estás respirando vapor. Lluvia casi inexistente. Algunos años se registran menos de 10 días de lluvia apreciable. Durante la mayor parte del verano, salir al aire libre es como ofrecerse voluntario para ser asado vivo. Para sobrevivir, todo en Qatar se refrigera artificialmente. Las casas, las escuelas, los centros comerciales, los coches, los autobuses, los estadios e incluso las aceras al aire libre en algunas zonas tienen sistemas de aire acondicionado. Sí, el suelo tiene aire acondicionado, y aún hay más. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina y los focos internacionales puestos en ellos, Qatar ha presentado un concepto alucinante: nubes artificiales. La idea: gigantescas estructuras flotantes a base de carbono que se ciernen sobre la ciudad, proporcionando sombra y reduciendo la temperatura hasta 20 °C. Controladas a distancia como un dron, estas sombras voladoras están diseñadas para moverse con el sol y cubrir estadios y espacios públicos. ¿Ciencia ficción? Quizás. ¿Realidad? Qatar tiene el dinero para intentarlo. Pero no lo olvidemos, incluso con toda esta tecnología, la gente sigue muriendo por exposición al calor, especialmente los trabajadores al aire libre. En los últimos años, decenas de obreros han muerto en obras de construcción por golpes de calor y deshidratación. Es una crisis enmascarada por el control climático y los suelos de mármol. En Qatar,
La supervivencia no es una cuestión de preferencias, es un proyecto de ingeniería a gran escala. E incluso así, apenas es suficiente, porque cuando la naturaleza decide subir la temperatura, ni todo el lujo del mundo puede contrarrestar el sol. Y ahora, hablemos de las consecuencias reales, el coste humano y hasta dónde llegará un país para proteger a su población de su propio entorno. Aunque los estadios con aire acondicionado y las nubes controladas por drones suenan futuristas, y lo son, no todo el mundo en Qatar puede disfrutar de estos lujos. Para muchos, el calor no es solo incómodo, es mortal. Cada año, decenas de trabajadores migrantes sufren y mueren bajo el sol implacable, especialmente los que trabajan en la construcción y las infraestructuras. Con temperaturas diarias que superan los 50 de Cirque, trabajar al aire libre se convierte en una apuesta de alto riesgo. Solo en un año reciente se registraron oficialmente más de 50 muertes por causas relacionadas con el calor. Y esas son solo las que conocemos. Imagina trabajar en un andamio metálico sin sombra, mientras el aire a tu alrededor parece hervir. Añádele la deshidratación, el agotamiento y el acceso limitado a la atención sanitaria, y tendrás una crisis a la vista. Para combatir esto, Qatar ha implementado horas de descanso obligatorias, tiendas de campaña refrigeradas, pausas para hidratarse y ropa de alta tecnología que ayuda a regular la temperatura corporal. Pero estas medidas, aunque importantes, no siempre se aplican por igual, y cuando se acercan los plazos, se toman atajos. La ironía, en un país con uno de los PIB per cápita más altos del mundo, la supervivencia sigue dependiendo de la sombra y el agua. El calor extremo no es solo una cuestión de incomodidad. Se trata de la desigualdad, las políticas y el acceso a la protección. Se trata de cómo nos adaptamos, o no, a un clima que cambia más rápido de lo que tardamos en encontrar soluciones. Y con el aumento de las temperaturas globales, lugares como Qatar podrían convertirse pronto en el campo de pruebas para ver cómo la humanidad afronta la vida al límite del calor. Ahora, vamos a refrescarnos un poco mientras concluimos este viaje por los lugares más calurosos de la Tierra. Entonces, ¿todavía piensas quejarte la próxima vez que la temperatura alcance los 35 de Xin en tu ciudad? Después de explorar las aceras derretidas de Phoenix y los experimentos de refrigeración de ciencia ficción de Qatar, queda claro que hay lugares en la Tierra donde el calor no es solo una estación, es un peligro para el estilo de vida. Desde conductores con guantes para horno hasta cactus que se derrumban, sobrevivir en los lugares más calurosos del planeta requiere resiliencia, tecnología y mucho aire acondicionado. Pero bueno, quizás eres más de invierno, porque en nuestro próximo vídeo vamos en la dirección opuesta. Desde desiertos que te queman las chanclas hasta pueblos helados, donde las pestañas se convierten en carámbanos. Así es, lo próximo, los lugares más fríos de la Tierra y cómo sobrevive la gente allí. Así que, si has disfrutado de este viaje abrasador, no olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario a continuación diciéndonos qué temperatura hace donde estás ahora mismo. Queremos saberlo. ¿Estás sudando o temblando? Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. No te olvides del abrigo.